En la solución de planificador tenemos que, a diferencia de la solución de mercado, el planificador sí tiene poder de decisión sobre eh, identificar todas las posibles fallas de mercado que hay en ese problema, ¿no? Los bienes públicos son una falla de mercado en el sentido pues, que no es posible expresar las valoraciones de estos bienes respecto al resto de bienes, como el cociente pues, de sus utilidades marginales, ¿no? Sabemos también que tenemos el problema del polizonte, esto es ese incentivo de los agentes a infravalorar la verdadera utilidad que les brinda la provisión del bien público. En ese caso, la diferencia en el tratamiento algebraico va a venir dada por cómo vamos a considerar la restricción de recursos. Para el planificador, el producto es igual al consumo más la inversión más el gasto público. Esto es A por K a la alfa por G a la 1 menos alfa es igual a C más K punto más delta por K más G. Es modo que dividimos todo entre L a la alfa, L a la 1 menos alfa, entre L, eh, L y L. Tenemos que K punto entre L, que es K punto más N por K, será igual a, a por K minúscula a la alfa por G minúscula a la 1 menos alfa, menos C minúscula, menos G minúscula y menos delta por K, ¿no? Entonces, solamente es cuestión de despejar N por K, pasaría restando y lo agrupamos con delta por K y acá nos queda menos N más delta por K, ¿no? Y esa es la restricción con la que va a trabajar el planificador. El siguiente punto consiste en construir el lagrangiano. Entonces sabemos que esto va a ser igual a E a la ρ menos n por t por c a la 1 menos teta menos 1 entre 1 menos teta más lambda, toda esa parte de acá, ¿no? Sería a por k a la alfa por g a la 1 menos alfa menos c minúscula menos g y menos n más delta por k. Bueno, las condiciones de primer orden. Recuerden que para el planificador el objetivo es maximizar la utilidad y eso lo logramos eligiendo los niveles de consumo que optimizan esa trayectoria. Entonces, la primera condición sería la derivada de Hamiltoniano con respecto a C, igualamos a cero. A diferencia del el mercado, el planificador se puede elegir el nivel de gasto público, ¿no? Entonces, el gasto público es también una variable de control para el planificador. Y su derivada igualamos a cero. Y por último, la variable de estado sigue siendo la misma, G sigue siendo, K, perdón, sigue siendo una variable relativa a niveles, por tanto, esa derivada la igualamos al negativo a la derivada del multiplicador con respecto al tiempo. Esto va a ser muy similar a lo que habíamos visto ya anteriormente, en el sentido que e a la menos rho menos n por t por c a la menos teta menos lambda igual a 0. Recuerden, tenemos c aquí y c aquí. Después sabemos con respecto a g, y g lo tenemos acá y acá, y eso se convierte en lambda, que multiplica a 1 menos alfa por a por k a la alfa por g a la 1 menos alfa menos 1, g a la menos alfa menos 1 igual a 0. No, el lambda sabemos que puede sencillamente salir porque todo lo que esté en recorchetes debería ser igual a 0. Y la condición 3, que es con respecto a k, y k lo tenemos aquí y lo tenemos acá también. Entonces eso se convierte en lambda, que multiplica a alfa por a por k a la alfa menos 1 por g a la 1 menos alfa y menos n más delta, cierro corchetes, y esto es igual a negativo de la derivada de lambda con respecto a t. Entonces, de 1 ya sabemos que nos da
mediante despejando lambda y aplicando los tres pasos, rho menos n más teta c punto entre c es igual a menos lambda punto entre lambda. ¿No? Vamos a trabajar con 2 para obtener lambda punto entre lambda, ¿no? Entonces, al momento que lambda pasa dividiendo acá, eso se convierte en menos lambda punto entre lambda, y tenemos por tanto que rho menos n más teta c punto entre c es igual a esa expresión de acá, alfa por a por g entre k a la 1 menos alfa menos n menos delta. Sabemos que el n se puede cancelar en ambos lados, ¿no? Despejamos rho y despejamos θ, esto pasa restando y eso pasa dividiendo y nos queda la expresión de esta manera. C punto entre c es igual a alfa por a por g entre k a la 1 menos alfa menos delta menos rho y eso dividido entre θ. Sin embargo, todavía tenemos variables en esta expresión, entonces una manera de sabemos de descartar pues este impasse es trabajando con alguna condición pues que no hayamos hecho uso, ¿no? Y en ese caso la condición 2 nos va a permitir obtener el despeje del ratio g entre k. Entonces, si borramos acá, veríamos que el ratio g entre k lo podemos obtener una vez que despejamos 1 menos alfa por a g entre k a la menos alfa, ¿no? Eso es k a la alfa por g a la menos alfa y g entre k a la menos alfa. Eso debe ser igual a 1. Entonces, esto sencillamente pasa dividiendo 1 menos alfa por a. ¿Ya? Ahora, si todo eso lo elevamos a la menos 1, entonces tenemos que g entre k a la alfa se convierte en 1 menos alfa por a. Y finalmente, para despejar g entre k, elevamos todo esto a la 1 sobre alfa y nos queda de esta manera, ¿no? Si eso lo reemplazamos en esa condición, tendríamos entonces que c punto entre c es igual a alfa por a por g entre k, pero eso es 1 menos alfa por a la 1 sobre alfa y eso elevado a la 1 menos alfa, ¿no? Entonces es 1 menos alfa entre alfa, ¿no? Menos delta menos rho y todo dividido esto entre θ. El paso final consiste en agrupar esta a con esta a, ¿no? Y eso ya lo habíamos hecho anteriormente y sabemos que eso nos da, dando denominador común, a la 1 sobre alfa. Por tal motivo, toda esa expresión va a quedar convertida, en y acá ya le ponemos una vez tasa de crecimiento del planificador, va a ser igual a alfa por a la 1 sobre alfa por 1 menos alfa a la 1 menos alfa sobre alfa menos delta menos rho y todo dividido entre θ, ¿no? Y si comparamos esa solución con la que habíamos obtenido anteriormente para el mercado, vamos a ver que la única diferencia está en este término, ¿no? Acá tenemos alfa cuadrado y acá tenemos alfa, pero como alfa es un número menor a 1, entonces alfa cuadrado es menor a alfa. Por tanto, la tasa de crecimiento del planificador va a ser mayor a la tasa de crecimiento del mercado, ¿no? Y esto básicamente se va a dar debido a que, dado que el planificador
a que el mercado, mejor dicho, al momento de decidir la inversión, lo hace sobre la base del ingreso disponible, va a elegir un menor nivel de inversión del socialmente deseable. Entonces, con el planificador se va a obtener pues una mayor provisión de bienes de capital y eso va a hacer pues, que la economía crezca más rápidamente.